Dirección de Justicia en sus manos. Cuénteme un poquito cómo es que nace esta relación entre Gustavo Yalga y Rafael Correa. ¿Se conocen por temas políticos? ¿Se conocen por temas familiares? ¿Por temas sociales? ¿Cómo fue el acercamiento con el expresidente Rafael Correa? Mira, el presidente Correa había salido, digamos, a la luz pública cuando fue ministro de Economía del Economía, sí, Palacios sí. y al poco tiempo presentó su renuncia dignamente, justamente por no estar eh, De de acuerdo acuerdo con las con las políticas. políticas de aquel Así es, gobierno y salió así es. con toda dignidad y empezó la formación de Alianza País en su momento. Sí, Yo conozco al presidente Correa cuando él está en campaña electoral en la primera vuelta y era todavía una promesa con, digamos, un nivel de conocimiento no tan alto por la población, pero ya estaba su candidatura sí. lanzada. Y recuerdo que nos conocimos en Guayaquil, eh, casi de casualidad, y comentamos, él era ya un personaje conocido, y me acerqué y le mencioné y le pregunté cómo iba su campaña. Y me dijo, mira, por el momento estamos en 4% de conocimiento y Qué aceptación, bestia, casi nada. Qué pero poquito. vamos a ganar, que fue la... Pero, Y ahí me encuentro con el presidente, con Rafael Correa en aquella pero época. usted se acerca a Correa, usted solito o le presenta a alguien y dice, vamos a participar con el man de la política. No, fue un encuentro casual, fue un encuentro casual en Guayaquil, en el aeropuerto, y ahí conversamos. Él estaba empezando su campaña Sí, electoral. pero él no lo conocía a usted, Gustavo. Es que eso fue muy curioso, porque yo evidentemente pensaba que no me conocía. Entonces yo me Ok. acerqué al personaje conocido, que era Rafael Correa, ex ministro de Economía, que había renunciado y que estaba lanzado a la presidencia de la República, y que le pregunto cómo va la campaña, y me dice, estamos en 4% pero vamos a ganar. Y me llama la atención esta personalidad y esta determinación, es Ujú. decir, tenemos el 4% ahorita, pero vamos a ganar. Sí, Y me dice, tú trabajabas en Projusticia, recuerdo muy bien que renunciaste cuando hubo el problema de la Pichicorte. Y yo me sorprendí y le dije, me sorprende que me conozcas. Me dice, no, yo sé muy bien que trabajabas en Reforma Judicial. Y me dice, cuando seamos gobierno, habrá que trabajar en esa reforma judicial con fondos nacionales, porque es importante no solamente que la cooperación internacional ponga fondos, sino que el Estado ponga re, eh, recursos para reformar la justicia y mejorarla. Y eso me llamó muchísimo la atención. Luego pasó, él seguía en la campaña, yo no participé en la campaña electoral, pero cuando ganó las elecciones manteníamos un contacto, ¿no? Intercambiamos teléfonos y de vez en cuando me pedía alguna opinión, algún concepto. él tenía ya referencias de su trabajo, tenía referencias de lo que usted hacía o lo que usted hizo en su momento mientras fungía como funcionario judicial. Sí, correcto. Justamente conocía del trabajo que hacía Projusticia y sobre todo de la renuncia que le pareció absolutamente digna de renunciar y no ser parte de ese golpe institucional que constituyó la Pichicorte, ¿no? Sobre todo eso porque también ahí eh, esa posición mía fue mediática en esa época y también de alguna manera algunas personas pues me conocían y me ubicaban bien, entre ellas el propio Rafael Correa. Entonces luego cuando ya ganó las elecciones, me llamó y me pidió una reunión, por supuesto fui y ahí conversamos sobre la necesidad de crear el Ministerio de Justicia. Mira, tan necesario, Ecuador era uno de los pocos países de América Latina que no tenía Ministerio de Justicia. Y era necesario tenerlo para poder tener una política pública de rehabilitación social, de control de las cárceles, de seguridad penitenciaria, de derechos humanos, una política integral alrededor del buen funcionamiento de la justicia para coordinar esos proyectos de modernización. Entonces ahí me vinculé con el gobierno del presidente Correa como ministro de Justicia, y luego pasé al Ministerio de Gobierno, que luego lo transformamos en Ministerio del Interior para que se ocupe principalmente del tema de seguridad ciudadana. Y ahí te hago el vínculo con lo que hablábamos al principio. Como ministro del Interior, la policía mejoró mucho, se la modernizaba, se le daba recursos, logística, y mejoró mucho su desempeño. Pero veíamos cómo mucho del esfuerzo que se realizaba en seguridad ciudadana quedaba diluido en malas decisiones judiciales que liberaban las bandas inmediatamente, tal cual como está ocurriendo ahora y quizás ahora peor. Entonces, se vio la necesidad ahí de que realmente la función judicial tenga una transformación profunda. ¿Y qué pasó Ok. ahí? Que en el año 2011 se convocó a una consulta popular que pasó por los filtros constitucionales
con el objetivo de que el pueblo ecuatoriano se pronuncie sobre la necesidad de reformar la justicia. El pueblo ecuatoriano aprobó esa reforma judicial y que implicaba justamente modernización, pero también transformación. Ok. Hacia el año 2012, yo trabajaba en la presidencia de la República y presenté mi 2012. renuncia en el 2012. Yo estaba ya como secretario particular de la presidencia, ese es el nombre del cargo Ujú. que ostentaba en ese año, secretario particular de la presidencia de la República, que coordinaba principalmente el accionar del gabinete. Eh, y en el año 2012, O sea, yo perdón, presenté mi renuncia. en ese año seguramente la cercanía fue mucho más grande con el presidente porque tenía que estar lógicamente pendiente de todo lo que ocurre con el tema central del gobierno, ¿no? Especialmente coordinando todo con el gabinete ministerial. Esto fue realmente fue una gran experiencia y de aprendizaje también de administración pública, ¿no? Además, a un ritmo de trabajo bestial como tenía el Sí, presidente Correa. sí, Y eso fue una gran experiencia realmente. Claro, el Ministerio de Justicia fue muy satisfactorio ponerlo en marcha, crearlo de cero fue titánico. Crear un ministerio sí. de cero, te aseguro, Sebastián, que es una tarea Mm. feroz, sobre todo Debe de ser, justicia, debe ser. pero lo hice también con un gran equipo de gente con experiencia, de jóvenes con Gustavo, mística. Y en qué momento cree usted? Porque claro, Rafael Correa empieza lógicamente en el 2006 con un proceso de transformación, visto bien por algunos, visto mal por otros, eso ya es cuestión de una posición política de muchos, pero ¿en qué momento cree usted o en cuál año de estos 10 del economista Rafael Correa piensa usted que se puso ya en funcionamiento esto de la transformación judicial que ustedes lógicamente llevan como una muestra de bandera de lucha que lo consiguieron? justamente luego de la consulta popular, que el pueblo ecuatoriano no es que recomendó, ordenó y dispuso una Así es, transformación del así sistema es. de justicia. En el O sea, a partir 2008. del año 2012 realmente arrancó un Ok. proceso de reforma y yo llegué en el año 2013 porque primero hubo un consejo transitorio y en el año 2013, y eso te estaba comentando, yo presenté mi renuncia en el año 2012 para Ajá. participar en el concurso para llegar hacia el Consejo de la Judicatura y te debo comentar, ya lo he comentado también públicamente, que el presidente Correa no quería que me vaya del gobierno y quería que me quede como ministro, incluso había la posibilidad de pensar en alguna candidatura a la Asamblea Nacional, pero fue mi decisión salir de su gobierno y volver al Poder Judicial donde había trabajado varios lustros y tenía muchos planes de modernización que se habían quedado truncados, Sí. justamente por el tema de la Pichicorte en su momento y que ahora con la consulta popular se viabilizaría una gran reforma judicial. Entonces era mi sueño, mi anhelo desde la universidad, te aseguro, que haya, por ejemplo, la transformación del sistema procesal, que deje de ser escrito, lento, aburrido y sin soluciones, y Mm. pasemos a un sistema oral, donde haya más transparencia, donde la justicia se haga en audiencias y no en Sí. escritos. Menos papel. Pues, menos papel, o sea, una Sí. transformación real, una modernización real. Entonces, los proyectos que teníamos acumulados incluso en nuestro acervo profesional, pues me impulsaban a ir al consejo. Renuncié, Rafael Correa me deseó lo mejor, él no quería que me vaya, me fui, participé, yo tenía mucha relación con el doctor Carlos Ramírez, que era presidente de la Corte Nacional de Justicia en Sí. la época, habíamos trabajado juntos en Projusticia. Estuve en la terna, en su terna, y finalmente fue designado. Cuento corto, empezamos un trabajo desde el día 1 de reforma judicial en enero del 2013. Antes de eso, Gustavo, ¿cómo no? Porque me parece que esta pregunta es de cajón, porque muchos que seguramente no comparten o no concuerdan mucho con lo que fue el gobierno, representó el gobierno de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa. Muchos piensan que Gustavo Yal fue una pieza puesta por parte de Rafael Correa en la justicia, y usted otra vez me marca y dice, ojo, que son estamentos totalmente independientes y autónomos. Usted dice, yo puse mi renuncia al tema de la dirección de gabinete y me fui a participar en un concurso para poder ser director del Consejo Nacional de la Judicatura. Pero digo yo, y esta pregunta es de cajón, ¿cómo desmarcarle del correísmo? Es decir, que Rafael Correa no tuvo nada que ver, justamente el hombre de confianza del ministerio, o más dicho, de los ministerios y del gabinete, hoy renuncia para ser mañana justo él electo presidente o director del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Cómo explicarle eso a la gente? Porque muchos dirán, claro, hablan de una justicia autónoma, pero resulta que el hombre de confianza, Rafael Correa, va y se posiciona como director
del Consejo Nacional de la Judicatura. Yo creería que esa sospecha, si cabe el término, podría tener algún asidero. Si yo no hubiese tenido una larga experiencia en reforma judicial y una formación académica justamente destinada al tema de comprensión del Estado y sus reformas. Desde el doctorado que realicé y mi especialización de estudios en el exterior, enfocados en el derecho público, y cuando regresé al país enfocado en temas de reforma judicial, trabajé en organizaciones de la sociedad civil, trabajé en Projusticia y como ministro de Justicia también, por supuesto, adquirí mucha experiencia alrededor del tema de la coordinación institucional. Y también vi muchas necesidades del Ministerio del Interior de que el trabajo de la policía no sea disuelto en malas decisiones judiciales. Entonces tenía yo todo un bagaje y una experiencia alrededor del tema de reforma judicial. Tenía una gran cercanía con la función judicial, con la Corte Nacional de Justicia, porque había trabajado años en Projusticia. Sí. Entonces, desde ahí y de la planificación que presenté, es el doctor Carlos Ramírez quien me pone en su terna, no el presidente Rafael Correa. Y lo hace por el plan de trabajo que presenté al Pleno de la Corte Nacional de Justicia de aquella época. Entonces, ahí pasé por impugnación ciudadana, pasé por las vedurías pertinentes, la presentación del plan, etcétera, y fui designado. Pero más que eso, luego los hechos posteriores. Pero no tuvo nada que ver Rafael en la Correa con crisis- su nombramiento, ¿no? no, nada, Nada. absolutamente nada que ver. Yo te diría casi que al contrario, no quería que yo me vaya al Consejo de la Judicatura, quería que me quede en su gobierno. Pero también esa buena relación que teníamos fue positiva para poder coordinar acciones transparentemente, sobre la mesa, proyectos. Y claro, yo también conocía cómo el presidente trabajaba y cuando le llevaba un proyecto había que llevarle estadísticas, temas medibles, el impacto, indicadores, cronogramas que se iban a cumplir para que, por supuesto, un economista vea con claridad la calidad de la inversión que iba a apoyar y los resultados que se iban a obtener.